¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy tenemos este nuevo video donde recomiendo películas por géneros cinematográficos y hoy nos toca un género que algunos autores piensan que es un género en sí y otros dicen que no, que es más bien un estilo. Y se trata del cine noir. Así que si te interesa, quédate porque aquí te explico qué es y además te dejo algunos ejemplos de películas. Comenzamos. Cine noir, o también conocido como cine negro, que en realidad no es un género en sí, aunque hay algunos autores que sí lo toman como un género, pero otros lo adoptan como un estilo o modo de hacer una película con ciertos recursos estilísticos y narrativos que ya veremos. El cine noir se desarrolló en Estados Unidos entre las décadas de 1930 y 1950 y alcanzó su máximo esplendor en la década del 40. Y aunque después con el correr de los años se fue como casi extinguiendo, como pasó con el western, aún hay películas más contemporáneas que retoman el estilo de cine negro. A estas películas se las conoce como películas neo-noir, nuevo cine negro, que por ejemplo ya utilizan el color, entre otros aspectos más de nuestros tiempos o incluso futuristas. Recuerden que la mayoría de las películas noir eran en blanco y negro. El término noir significa negro en francés y fue acuñado por críticos franceses para describir aquellas películas estadounidenses cargadas de pesimismo, fatalismo y misterio, ya que el cine noir justamente aborda temáticas sombrías como el crimen, la corrupción, la traición y la moralidad ambigua, a menudo reflejando el desencanto posterior a la Segunda Guerra Mundial. El crimen entonces es el hecho más sustancial de este tipo de género o estilo a nivel narrativo, ya que las mayorías de las historias encarnan un hecho fatal rodeado de intriga, engaños y misterios. Por todo esto, el cine noir busca sumergir al espectador en atmósferas de tensión, incertidumbre y pesimismo. Su propósito es explorar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y la sociedad, generando reflexiones sobre la moralidad, el destino y las consecuencias de nuestras decisiones. También crea un efecto de identificación con personajes imperfectos atrapados en dilemas éticos y tramas de traición. El público del cine noir suele ser aquel interesado en tramas complejas, personajes ambiguos y una exploración profunda de los conflictos morales. Este estilo ha atraído tanto a amantes del cine clásico como a nuevas generaciones, especialmente a quienes disfrutan de historias de crimen, misterio y suspenso, con una estética y narrativa únicas propias de este cine. La mayoría quien ve estas películas son generalmente amantes del cine clásico y abarca varias edades, en especial adultos. ¿Cuáles son los recursos que utiliza el film noir? Bueno, si hablamos de lo narrativo, que un poco ya dijimos, tenemos en primer lugar la temática. Siempre todo gira alrededor de crímenes con un alto grado de misterio, cuestiones detectivescas y de investigación. Siempre está a flor de piel situaciones como la traición, la obsesión, la corrupción, los dilemas morales y los destinos inciertos. Después tenemos los personajes, que suelen moverse en zonas de grises, donde la línea entre el bien y el mal es un tanto borrosa. Sus motivaciones son un tanto egoístas, a veces movidas por el dinero, el poder, la venganza o la pasión. Muchos de estos personajes tienen pasados oscuros, ya que suelen cargar con secretos o traumas que afectan sus acciones y decisiones, y estas a veces lo pueden conducir a la ruina. Entre los personajes que podemos encontrar tenemos el protagonista, que más que héroe a veces parece antihéroe, ya que lo vemos en ocasiones un tanto cínico, desilusionado, como si fuera un hombre común atrapado en una red de engaños, crimen o fatalidad. Suele tener un código moral propio, aunque opera en un mundo donde los valores tradicionales no tienen cabida. Y a menudo hace papel de detective privado, un periodista o alguien involucrado accidentalmente en un crimen. Después tenemos al villano, que representa la corrupción institucional, ya sea en forma de un político, un empresario o un jefe criminal. Frecuentemente utiliza la intimidación y la violencia para mantener su poder, y es como la piedra en el zapato para el protagonista. Otra figura clave que aparece en todo film noir como personaje es la femme fatale, que es una mujer seductora, astuta, pero ojo,
manipuladora, que utiliza su encanto para conseguir lo que desea. A menudo lleva al protagonista a su caída, ya sea directa o indirectamente. También encierra una contradicción, ya que puede ser vista como víctima de las circunstancias o como una villana fría, y su poder simbólico desafía los roles tradicionales de género, lo que la convierte en una figura fascinante y peligrosa. Y por último tenemos la figura de la Redentora, que es todo lo opuesto a la femme fatale, ya que representa la bondad y la estabilidad moral, e intenta salvar al protagonista de su destino trágico o de sus malas decisiones, aunque a veces no lo logra. Y finalmente, en cuanto a lo narrativo, muchas veces se suele utilizar la voz en off, que explora los pensamientos del protagonista, añadiendo profundidad psicológica para crear una conexión íntima con el espectador. Y por supuesto también es muy usado en el montaje el uso de los flashbacks, para dar información para unir ciertos enigmas de la trama. Después, en cuanto a los recursos estilísticos más destacados del cine noir son, la iluminación, que sin duda es un factor muy importante, es bastante oscura y lúgubre, muy contrastada, que juega mucho con las sombras y las luces, es decir, con los claros oscuros, utilizando luces intensas y sombras profundas, creando así un contraste dramático, que esto es algo que bebió un poco del expresionismo alemán. Este juego de luces siempre hace que nos muestren a los personajes como fragmentados, sus rostros se desdibujan con las sombras, o una luz puntualiza solamente una parte determinada del rostro. Todo esto le da un plus que incluso caracteriza los estados emocionales de los personajes. Las sombras que se producen no solo ocultan detalles, sino que se convierten en personajes en sí mismas, proyectando figuras, rejas, persianas o patrones geométricos en paredes y rostros. Estas sombras enfatizan la atmósfera opresiva y la sensación de encierro o vigilancia. También influye mucho el ángulo en que se colocan las luces, que muchas veces lo hacen como en contrapicado, o sea, desde abajo. Esto vuelve a los personajes más siniestros y resaltan los espacios dándole una apariencia bastante inquietante. Imagínense en que siempre fue una luz que se usó mucho en el cine de terror y se sigue usando. También se suele dejar parte del encuadre casi en penumbras, utilizando una débil iluminación que deja en negro otras áreas de la composición visual. Y por supuesto, y esto sucede con el cine negro más clásico, ya que la ausencia de color intensifica el contraste y la textura, haciendo que las sombras y luces sean aún más dramáticas. Otro recurso estilístico es todo lo que refiere al diseño de producción. Esto es, por ejemplo, las locaciones, que siempre son despachos, oficinas, bares, hogares con decoraciones deterioradas, pasillos, escaleras en forma de caracol, las típicas persianas americanas, despachos con ventanales y escenas en la calle que también son frecuentes. Los efectos climáticos o del ambiente, por ejemplo, es frecuente la lluvia y ni que hablar el humo del cigarrillo, que casi que es como un personaje más. La niebla o una especie de humo en las calles también es muy común, y el uso de reflejos a través del humo y el refuerzo del ambiente sonoro espacial. Otro factor tenemos, por ejemplo, los vestuarios, que están anclados muy a la época donde surge esta especie de género, es decir, en los años 30-40. Por eso vamos a ver vestimentas como trajes oscuros, sombreros, camisas, corbatas, tiradores, pantalones, los famosos chalecos y zapatos. Y el vestuario femenino está más vinculado al arquetipo de la femme fatale. Generalmente son vestidos elegantes, ajustados y provocadores. A veces usan abrigos, pieles, guantes largos negros o blancos, tacones y todo tipo de billutería como collares, aros y colgantes. Después está la utilería, que vemos con más prevalencia objetos como cigarrillos y encendedores, periódicos, ventanales, escaleras, armas de fuego, teléfonos a discos, notas, cartas o documentos, vehículos clásicos de la época, botellas y objetos relacionados con el alcohol, cámaras de foto, escritorios y lámparas, gabinetes de archivos, dinero, maletines, llaves, relojes y cajas fuertes. La puesta de cámara, otro factor, con planos que, son de diferentes tamaños, pero hay un uso más dramático de primeros planos o detalles en los rostros. El plano aberrante también es muy usado, ese plano que está como que la cámara está inclinada a 45 grados, que también se usa en el cine de terror, con una gran profundidad de campos y perspectivas profundas que tornan al lugar más sugerente o inquietante. Y por último, la banda sonora de estas películas, que es una música que tiene mucha influencia del jazz, es
El jazz, especialmente el jazz oscuro y melancólico, es uno de los estilos musicales más asociados a este cine, con saxofones, trompetas, pianos, todo esto para protagonizar una banda sonora para evocar un ambiente urbano, nocturno y cargado de emociones. A continuación en este top verás 5 ejemplos de films noir. Vamos a empezar este top comenzando de adelante hacia atrás, empezando por esta película que vendría a ser un neo-noir del año 2014 llamada Sin City, una mujer para matar o morir. También pueden ver la primera parte de esta película. En las sórdidas calles de Sin City, un hombre busca venganza. White trata de ajustar cuentas con la misteriosa Ava Lord, la letal mujer que le traicionó. Nancy intenta superar la muerte de Hartigan. Y Johnny tiene una peligrosa misión: acabar con el mayor villano de Sin City. En su propósito conocerá a la joven stripper Mercy. Puesto número 4 y nos vamos ya a la década de los 90. Tenemos Los Ángeles al desnudo. Años 50. 3 policías de Los Ángeles se ven envueltos en una intriga criminal que destapa los trapos sucios del departamento. Para recuperar el prestigio perdido, 3 agentes muy diferentes entre sí, el impetuoso Bud White, el formal Ed Exley y el ambicioso Jack Vincent, se hacen cargo de la investigación del caso. Puesto 3 se lo gana esta película, que vamos un poco más al pasado, en los años 70. Chinatown, o más conocida también como Barrio Chino. Los Ángeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe la visita de la esposa de Mulray, el jefe del servicio de aguas de la ciudad, que sospecha que su marido la engaña. Al mismo tiempo, Gittes descubre que los agricultores acusan a Mulray de corrupción por su negativa a construir un pantano que paliaría la sequía que sufren. Poco después, el escándalo salta a la prensa, pero la cosa se complica cuando una mujer se presenta en el despacho de Gittes con una sorprendente revelación. Puesto número 2 y ya entrando a los clásicos de los años 50, en este caso tenemos Touch of Evil, o más conocida como Sed de Mal. Un agente de la policía de narcóticos llega a la frontera mexicana con su esposa justo en el momento en que explota una bomba. Inmediatamente se hace cargo de la investigación, contando con la colaboración de Kinland, el jefe de la policía local, muy conocido en la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Una lucha feroz se desata entre los dos hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro. Y en el puesto número 1 tenemos otro clásico de la época más esplendorosa del cine noir, de los años 40, que es esta película llamada Pacto de Sangre. Un agente de seguros y la mujer de uno de sus clientes traman asesinarlo para cobrar un cuantioso seguro de accidentes suscrito a sus espaldas. Todo se complica cuando entra en acción Barton Cage, investigador de la empresa de seguros. Y con este top damos por finalizado el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Si te ha gustado, déjame ahí un like y si querés, obviamente podés compartirlo. También, si querés dejarme tus 5 mejores películas de este tipo de cine, lo podés hacer ahí en los comentarios. Y por supuesto, si te gusta el canal, me vas a ayudar mucho con una suscripción que es gratis. Así que nada más por ahora, nos vemos en el próximo video con otro género de cine para revisionar. Hasta la próxima.